Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Stoppen. Estamos hoy con el doctor Ignacio Aiza, aquí, que nos está acompañando para respondernos unas preguntas. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo estás? Mucho gusto de estar aquí. Igualmente, Eh, para nosotros siempre es un gusto que nos acompañes, Ignacio. Hoy quiero platicar contigo sobre un tema que es como raro porque y creo que abona a que la gente cuide poco a su hígado y es que el hígado no da síntomas, el hígado pues, no duele, ¿no? No se siente hasta que está muy enfermo. Y yo quiero ver si nos puedes platicar, nos puedes explicar un poquito por qué pasa esto, por qué el hígado no da síntomas hasta que está muy enfermo. pues mira, o sea, el hígado es un órgano vital, es indispensable para la vida, indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo y por lo tanto tiene una reserva muy grande, Lorena. La responsabilidad del hígado tiene cientos de funciones, muchas de ellas indispensables para la vida, que van desde detoxificar la sangre, crear sustancias que ayudan con la nutrición, con la coagulación, se encarga del mantenimiento de los niveles de azúcar en sangre, de que todo lo que ingerimos, que no propiamente deberíamos, como las medicinas y el alcohol, él es el que se encarga de, de, de pues de limpiar la sangre, y por lo tanto, pues nos tenemos una reserva que nos permite que el hígado pues tenga daño, y sin embargo no se manifieste de ninguna manera desde el punto de vista clínico. El hígado no duele, tiene una capa que lo envuelve, que se llama la cápsula de Gleason, que si hay un aumento en el volumen del hígado y la cápsula se expande, sí eso puede producir molestias. Ok. Normalmente no es un dolor horrible. El único dolor horrible que puede venir del área de donde está nuestro hígado, pues es la vesícula. Ok. Que eso de alguna manera forma parte del sistema, pero no es parte del hígado per se, ¿no? Entonces, cuando tenemos un problema que afecta de manera aguda al hígado, como puede ser la hepatitis que todos conocemos, pues esto se vuelve muy evidente desde el punto de vista clínico en poco tiempo. Pues la gente se siente muy mal, se pone amarilla, la orina cambia de color, la piel cambia de color, los ojos cambian de color, y ahí sí no es nada discreto, digamos, el proceso de Ok. enfermedad que está teniendo el hígado, ¿no? Pero cuando el daño es crónico, cuando el daño es gradual, cuando ocurre durante mucho tiempo, como sucede con el alcohol, como sucede con las hepatitis virales, como sucede con otras circunstancias, como sucede con la grasa, el daño es gradual y eso tiende a pasar completamente desapercibido desde el punto de vista clínico. ¿Qué Mm. quiero decir con eso? Porque la gente no tiene absolutamente ningún síntoma, ninguna molestia y puede seguir adelante haciendo su vida normal sin en verdad darse cuenta que hay un daño constante, crónico, de bajo grado, pero con el paso del tiempo esto se acumula y definitivamente llega a un grado, puede llegar a un grado a donde el hígado sí ya empieza a funcionar mal. Y no es necesariamente el hígado lo que nos causa problemas cuando se enferma, sino la manera, los fenómenos que ocurren, fenómenos circulatorios principalmente. Una gran parte del volumen circulatorio de nuestro cuerpo pasa cada minuto por el hígado. Y Ujú. cuando este paso de la sangre a través del tejido hepático se ve afectado por el daño que tiene el hígado, entonces nos lleva a consecuencias que son principalmente las consecuencias con las cuales debutan los pacientes. Empezamos a retener sal, la gente se empieza a hinchar, se le empieza a acumular líquido en el abdomen, en las piernas. Esa es una de las maneras como se manifiesta la enfermedad. Otra es que tengan sangrados de tubo digestivo, que desarrollen tumores en el hígado. Esas son probablemente las tres causas principales de problemas en pacientes que tienen enfermedad hepática. En verdad no es tan común
que un paciente con enfermedad hepática debute con un problema específicamente relacionado con la función del hígado o que se empiecen a poner amarillos. Eso es mucho más raro. De acuerdo. Entonces, es esta nobleza, digamos, del hígado la que de alguna manera nos impide detectar los problemas cuando están en un inicio o cuando se están desarrollando. Y por lo cual es importante, y yo sé que me vas a preguntar eso, es importante tratar de encontrar estas situaciones y estos problemas antes de que el hígado llegue a un daño que pues sea tan importante que cree este tipo de complicaciones, y ahí sí el manejo es muy, muy diferente que cuando, como en la mayoría de los problemas médicos, la prevención es el Claro. secreto, ¿no? Ese es el secreto de la medicina del siglo XXI, el prevenir los Mm, problemas y no en resolverlos una vez que ya están establecidos. de acuerdo. Y entonces platícanos cómo le hacemos para saber si nuestro hígado está bien antes de que ya esté tan mal que empecemos a tener estos síntomas. Pues mira, afortunadamente contamos con un armamentario enorme en esta época médica en la que vivimos para poder determinar cómo está nuestro hígado. Pruebas tan sencillas como una prueba de sangre. En verdad, para detectar problemas relacionados con el alcohol, problemas relacionados con las hepatitis virales, problemas relacionados con la acumulación anormal de grasa en el hígado, que por mucho son las tres causas más comunes de problemas hepáticos en nuestro país. Muchas veces con una prueba de sangre y un poquito de agudeza por parte del médico que las interpreta, podemos determinar que hay un problema en el hígado que no necesariamente se esté manifestando de ninguna manera, ¿no? O Ok. tenemos estudios de imagen, muchos estudios de imagen que también nos permiten determinar cuál es la condición del hígado desde el punto de vista de su estructura y desde el punto de vista de su función. Y pues de manera más reciente, inclusive tenemos una máquina que nos permite sustituir lo que hacíamos antes. Antes, para poder determinar cuál era la magnitud del daño en un hígado, pues teníamos que hacer biopsias. Ahora ya tenemos máquinas que nos permiten, sin necesidad de ser invasivos, sin necesidad de tocar al paciente casi, casi, nos permiten determinar cuál es la condición del hígado y darnos características de estructura, características de magnitud de daño. Cuando el hígado se daña, acumula una sustancia en su interior que se llama colágena y Mm, eso hace que se vuelva duro. Entonces tenemos maneras de determinar cuál es la rigidez, la dureza del hígado y de esa manera poder determinar de una manera muy rápida, muy sencilla, que no duele, que no molesta, si el hígado en verdad está enfermo y puede estarlo en un grado que no se manifiesta de ninguna otra manera en síntomas, ¿no? ok. Entonces muchas veces ir con un médico y sacarse sangre, que eso es algo que la verdad se recomienda en la gente después de cierta edad y eso es importante, ¿no? Obviamente, tratar de ser amable con nuestro hígado, no tomar en exceso, no hacer ciertas cosas, pues eso previene, pero no necesitamos hacer cosas malas para el hígado, desafortunadamente, para que nuestro hígado se enferme. Muchas veces se enferma por cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el estilo de vida de la gente Mm, y hay mucha gente que no lo sabe y que anda caminando por la calle con un hígado que necesita ayuda, ¿no? ok. Entonces, para la gente que anda caminando por la calle, como podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿qué estudio dirías tú? Si hazte esto, no sé, una vez al año o una vez cada 2 años. Pues mire, el estudio más sencillo, más fácil es hacerse unas pruebas de función hepática. ¿Un El perfil hígado, hepático? un perfil hepático. El hígado libera ciertas sustancias dentro de su función y Mm, muchas veces cuando tiene algún tipo de factor que lo está dañando, estas sustancias se alteran y mm, son muy fáciles de detectar en el torrente sanguíneo. Entonces, ok. eso definitivamente, para hacerlo en cualquier persona, eso es lo más fácil y puede detectar problemas relacionados con todas las causas más comunes que pueden afectar a nuestro hígado. De Hay acuerdo. otras cosas que ya son un poquito más sofisticadas, si lo quieres llamar así, aunque son bastante sencillas, como hacerse un ultrasonido del hígado, ¿no? Un Ok. estudio de imagen, eso también nos puede ayudar a detectar problemas como son, por ejemplo, la acumulación anormal de grasa,
como es, por ejemplo, alteraciones estructurales en el hígado en fase temprana que nos pueden advertir que alguien tiene algún tipo de problema en el hígado. Y eso es una cosa que en verdad ha cambiado muchísimo, Lorena, en los últimos 30, 40 años. Nuestra facultad, nuestra capacidad para resolver problemas en el hígado ha aumentado enormemente en los últimos años. Entonces, el diagnóstico cada vez se vuelve más importante porque para la mayoría de los problemas tenemos tratamientos y el hígado tiene una facultad de recuperarse, de poder regenerarse. Entonces, si podemos detectar la causa y podemos deshacernos de ella, entonces le damos oportunidad a nuestro hígado que mejore y que el daño que ya está de alguna manera no cambie nuestras vidas. Creo que tocaste un punto muy importante. Muchas veces no queremos hacernos pruebas por miedo a qué va a salir, ¿no? Entonces, saber que hay solución, si lo agarramos a tiempo, pues creo que es una cosa súper importante. Oye, Ignacio, ¿y qué pasa con las vías biliares? Porque nos dijiste ahorita que aunque no son parte del hígado, pues son un sistema que está pues como metido en el hígado, ¿no? ¿Pasa lo mismo con los síntomas? O sea, la vía biliar, el hígado, una de sus funciones es manufacturar, hacer la bilis, la Ujú, cual la hacemos de los glóbulos rojos que se destruyen, de los glóbulos rojos viejitos. Un glóbulo rojo vive aproximadamente 120 días, entonces cuando se muere de la molécula que utilizamos para transportar el oxígeno, el hígado no la desperdicia y crea la bilis. La bilis se crea dentro de la célula del hígado y se echa unos pequeños canalículos que cada vez se hacen más grandes y forman un árbol, literalmente un árbol. Imagínate que el canalículo son las ramitas pequeñas a donde están las hojas y se van haciendo más grandes y hay dos troncos principales y después el tronco mayor que desemboca en el intestino. Entonces, la vía biliar está dentro del hígado y hay vía biliar afuera del hígado. ok. Las partes pequeñas están adentro del hígado, que se encargan de transportar la bilis del hígado hacia afuera, y luego tenemos partes que son extrahepáticas, que son la vía biliar extrahepática, que son los dos troncos principales, el tronco mayor y una bolsita que está conectada, que es a donde se almacena la bilis, que es la vesícula biliar, que es a donde se forman las piedras que todos conocemos, y la función más que nada ahí es almacenarla para echar la bilis cuando comemos, porque la bilis es indispensable para la digestión principalmente de las grasas. Entonces, la vía biliar también se enferma, ¿sí? Se enferma tanto microscópicamente como macroscópicamente. Ok. Microscópicamente se enferma cuando hay alteraciones en estos canalículos que impiden que la bilis salga de la célula hepática que la creó, que la manufacturó. Entonces, y la bilis cuando se queda dentro de estas células es tremendamente destructiva. Entonces, cuando la bilis no está fluyendo del hígado hacia el intestino y se atasca dentro del parénquima, dentro del tejido hepático, pues produce destrucción y definitivamente puede producir cirrosis también. Cuando es a este nivel, cuando es a un nivel microscópico, nuevamente no produce síntomas hasta que las cosas ya están muy avanzadas. Mm, Y nuevamente esto aplica, lo que platicamos anteriormente aplica nuevamente. Los laboratorios son extremadamente buenos y extremadamente sensibles para detectar cuando el flujo de la bilis adentro del tejido hepático no es adecuado. Ya cuando el problema ya es afuera del hígado, cuando ya es en los conductos mayores, pues el problema más común, que es el que conocemos todos, es el de las piedras, ¿no? Y ujú, eso normalmente sí produce síntomas. El principal, el más común es el dolor, pero puede producir ictericia, que nos pongamos amarillos, y puede producir otro tipo de síntomas. El cáncer de la vía biliar también es algo que ocurre y que en un principio nuevamente no produce ningún síntoma, pero que de alguna manera se puede detectar en etapas tempranas si tenemos la suerte de hacer laboratorios y detectar alteraciones en los laboratorios antes de que el problema se vuelva clínicamente evidente, ¿no? ok, qué interesante, me encanta. Entonces, pues bueno, creo que la conclusión es primero tratar bien a nuestro hígado y Siempre, también pues checarse de vez ¿eh? en cuando, ¿no?
Sí, creo que sin duda, creo que, y estoy completamente de acuerdo, la idiosincrasia a veces del pueblo mexicano es tener miedo no vaya a ser que me encuentre en algo, Exacto. ¿no? Pero ahí creo que lo importante ahí es que, pues si encontramos algo la gran mayoría de las veces, si no hay ningún síntoma, y esto es algo que encontramos en este tipo de vigilancias, pues la mayoría de las veces hay soluciones, ¿no? Y eso no nada más aplica para el hígado, aplica para muchísimos otros órganos, para el colon, para la próstata, para el corazón. O sea, hay los riñones, hay muchos órganos que tienen esa misma nobleza, ¿no? Que se pueden enfermar sin que nos demos cuenta en un principio y que pues hay maneras de resolver estos problemas si los encontramos a tiempo. Perfecto. Muchas gracias No, por hombre, por tu participación en estos pequeños videos que estoy segura que ayudan mucho y nos dan mucha claridad. Muchas gracias. no, de ninguna manera me encanta, Lorena, ¿eh? Me encanta hacer esto con ustedes, me encanta hacer esto con la fundación y pues me dio mucho gusto saludarte como siempre. Igualmente, gracias.